El latido de la biodiversidad. Cerros son hogar de 140 especies de aves como el colibrí coruscans y el tucán de montaña. Reptiles y anfibios. También se encuentran 6 especies de reptiles y 8 anfibios, destacando la lagartija de Bogotá. La vegetación incluye muchos bosques de cedros, encenillos y tíbaris, aunque muchas áreas han sido reemplazadas por especies introducidas como pinos y eucaliptos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a El Latido, este espacio en el que le tomamos el pulso a Bogotá, a la ciudad que tanto amamos, a esta ciudad que nos llena a veces de nostalgia, de orgullo, a veces nos hace sentir muy triste, pero por la que luchamos día a día. Esa ciudad que crece y que en el imaginario de muchas personas es simplemente ladrillo. Una ciudad que pareciera gris, oscura, sucia, que no le pone atención a todo lo que hay a su alrededor. Pero yo creo que ahí hay una gran mentira, porque la verdad es que la naturaleza realmente hace a Bogotá, no es al contrario. Y no nos hemos olvidado de ella. Por eso en El Latido hoy vamos a hablar de la riqueza de la biodiversidad de nuestra capital, de nuestra casa. Y para eso en El Latido hoy tenemos a 2 invitados de gran altura natural. Ellos son Chucho Merchán. Don Chucho, Encantado. qué gusto, qué placer. Y Carlos Devia. Don Carlos, qué delicia. Muchísimas gracias. ¿Cómo van ustedes? Muy bien, gracias. Un poco asustados con el cambio climático. Yo sí, porque estoy sintiendo mucho calor en Bogotá y yo soy vallecaucana y no me gusta el calor y soy feliz en Bogotá con el frío, pero ¿se siente el cambio climático o no? Pues yo personalmente vengo desde la COP16. Sí, claro. En la que estaba participando. Súper. Y por supuesto que estoy muy asustado con la cuestión del cambio climático y me parece tal vez el tema más importante que debemos tratar nosotros como humanidad, como habitantes de este planeta. En esa medida, ¿cómo le damos a entender a las personas la importancia de esa biodiversidad, de los recursos naturales, de los animales, de la fauna, pues la flora y, por ejemplo, los recursos hídricos en Bogotá? Bueno, efectivamente, el cambio climático es uno de los problemas más graves que hay en este momento. No es el único. Hay otro problema que es muy grave, que es el derivado del petróleo, el uso del petróleo, y es el microplástico. O sea, estamos generando una modificación en términos de biodiversidad que no se puede medir realmente, ¿sí? El problema asociado al petróleo tiene que ver con el microplástico y tiene que ver con la afectación genética. Estamos haciendo modificaciones así, digamos, de alta envergadura. El cambio climático está previsto desde los 80, los primeros movimientos allí a nivel mundial se dieron en los 80 y hasta ahorita estamos, entre comillas, nosotros entendiendo la magnitud que tiene. Nosotros dependemos de la fauna, de la flora, de la biodiversidad en general, porque somos ella. O sea, a veces decimos A y B y no es así. Y gran parte de los problemas que tenemos nosotros es perder ese origen, ¿sí? Ese origen que viene desde los bosques, desde las sabanas, que nos dio una impronta genética que, por ejemplo, es causante de los problemas de espalda, ¿sí? Nosotros nos colgamos en los árboles y tenemos un diseño especialmente para eso, y cuando dejamos de colgarnos, porque culturalmente es miquear, y miquear es de los niños, tenemos todo ese montón de problemas que tenemos ahora en la espalda y de locomoción. Ya en la ciudad, más allá de la fauna como una fuente de recursos, por ejemplo, sí, que es algo importante, o la flora como una fuente de recursos, hay una impronta genética también muy fuerte y es lo que tiene que ver con lo que está encriptado en nuestro cerebro. Cuando en la madrugada uno está todavía dormido, pero el cerebro está ahí, activo, despierto, ¿sí? Y uno escucha un ave, ¿sí? Que es algo que es, digamos, fundamental en la naturaleza, el cerebro dice, eso está en mi base de datos. Pero cuando uno escucha un pito de un carro, eso no está en la base de datos. Entonces el cerebro comienza a pensar, ¿y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y uno no está despierto físicamente, pero el cerebro no está tranquilo físicamente. Entonces, en esas situaciones es donde esa naturaleza
natural es la que realmente hace parte de nosotros, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Esa esencia, lo que realmente somos, ese ADN que ha sido pues como el desarrollo humano, pero que jamás en últimas ha estado aislado, que es lo que hemos hecho, ¿no? Unas pequeñas islas. Y yo le pregunto esto a Carlos Devia y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque es que ustedes vieran la historia de él, es un ingeniero forestal con doctorado en ingeniería en arbolado urbano. Él es profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Y por eso él nos puede hablar de este tema con tanta lucidez y con tanta sapiencia. Pero aquí está Chucho Merchán, que ustedes seguramente lo conocen, que es un músico muy reconocido, pero además es un animalista, activista, y nos hablaba ahora de la COP16. Y para que un poco juntemos esas visiones de cómo nosotros los seres humanos, digamos que en beneficio del progreso o con esa idea del progreso y del avance, ¿no? Que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Hemos olvidado esa parte animal, lo que nosotros somos y cómo estamos conectados con esa vida. Yo, Margarita, para serte plenamente sincero, tengo un problema, un conflicto con el movimiento ambientalista, ¿sí? Porque yo, como vegano que soy, y por muchos estudios que se han realizado de las Naciones Unidas y que es un estudio importantísimo que se llamaba La Gran Sombra del Ganado, dice que el consumo de carne es el depredador más grande que tiene nuestro planeta, ¿sí? El daño a las fuentes hídricas, los pastizales para que puedan crecer ganado. La deforestación de la Amazonía, La deforestación del Amazonas es ganadería. Es ganadería. Sí, mi camiseta, que me la he debido traer hoy. mi camiseta cuando fui a COP decía comer carne igual crisis climática. ¿Sí? Entonces yo tengo un poquito de problema con el movimiento ambientalista, no con Carlos particularmente, pero es que hay que diferenciar. Yo como vegano siempre... El ambientalismo, que hay que diferenciar el ambientalismo con el sentido común. Muchas veces el ambientalismo no es el sentido común. Y la apuesta por la naturaleza es basada en el sentido común. Déjame terminar, Carlos. La industria de la carne es la mayor depredadora. Entonces, cuando a mí me empiezan a hablar los ambientalistas que no son veganos de ambientalismo, yo empiezo ya a decir, porque a mí me parece un poquito hipócrita esa posición. Si yo voy a ser ambientalista, ¿sí? Y hablar de ambientalismo, yo, Chucho Merchán, no estoy diciendo Carlos, yo, Chucho Merchán, si voy a hablar de ambientalista, lo primero que tengo que hacer, en mi punto de vista, sí, porque vinimos aquí a opinar, ¿cierto? Claro. Mi punto de vista es que el primero que tienen que hacer los ambientalistas es dejar de comer carne. Ese es mi problema con el ambientalismo. Yo tengo mi raya ahí, porque a mí me parece que si vamos a hablar de ambientalismo tenemos que incluir esa otra parte. Se lo dije al presidente Petro en la cara. Le dije, Gustavo, si vamos a hablar de Colombia, potencia mundial de la vida, tenemos que hablar también de los animales, hay que incluirlos y hay que hablar del Amazonas y de la deforestación y el daño que está causando. Chucho, pero entonces acabas de pronunciar una palabra que me parece que es importante y vuelvo a Carlos Devia con su gran hoja de vida profesional y es, Carlos, ¿cómo hacemos para incluir, verdad? No solamente lo que nos está diciendo Chucho, que es totalmente real, o sea, las cifras son reales, el gasto hídrico, por ejemplo, en la ganadería, ¿no? Es tremendo. Los mataderos. Exacto, aparte de la crueldad que implica, pues, como todo el sector, que no quiero yo irme, pues, como a satanizar nada, pero digamos que incluyamos eso, pero además abramos el espectro y pensemos en cómo volver a esto que les estaba yo planteando desde el comienzo y es a la sensibilidad, porque es que si no hay sensibilidad, también y voy con mucho respeto a decirte esto, se convierte en un discurso vacío, donde se apoya y se habla, pero no se entiende, no se siente, no se vive. Y tenemos que, yo creo que empezar a darnos cuenta de que ese latido de la ciudad está en la naturaleza y que ese latido tan específico es el que nos convierte en bogotanos.
somos lo que somos porque, como tú decías, nos da la identidad genética, nos da como esa geografía para ser lo que somos. ¿Cómo hacemos, Carlos? Bueno, hay un punto de inflexión muy fuerte cuando llegan los españoles, ¿sí? Nosotros realmente no tenemos cultura, nuestra cultura está fragmentada en dos. Una es la indígena, antes de, donde la aproximación que teníamos a la fauna y a la flora en general, pues era muy particular, ¿sí? O sea, era muy cercana en términos de los desarrollos asociados a lo que pasaba con el territorio. Cuando llegan los españoles se da ese punto de inflexión brutal que genera un cambio cultural total. Y por consiguiente el conquistador llega a poner su cultura. Y nosotros somos, en cierta forma, un grupo humano sin esa historia y navegamos entre las dos aguas, entre querer algo, sí, con respecto a la naturaleza y su ambiente, y en traer algo absolutamente diferente. Aquí no había ganado, entre otras, entonces ese choque cultural que se da y esa nueva cultura que se pone genera unos hábitos totalmente diferentes. Eso no quiere decir que no podamos retomarlo desde una perspectiva, digamos, innovadora, asociada a reconocer en ese entorno nuestra esencia. Así como los animales sienten, las plantas también sienten. Y en un concepto amplio uno podría generar todo un discurso muy complejo de estoy quitando una vida cuando me como una lechuga. ¿Sí? Pero no, es cierto. Es una de esas excusas que hacen las personas que comen carne como usted. No, espera un momento. para no considerar a los animales por lo que son, ¿sí? Un momento. No puedes comparar un perrito con una lechuga, Carlos, ¿sí? Perdóname. Pero, Chucho, sí es cierto que, por ejemplo, si uno habla de los... Pero yo creo más o menos entender para dónde va Carlos, y es un poco como la comprensión de que todo está hilado, acoplado. Todo está acoplado, eso ¿no? sí. Es tal vez para allá para donde vas. Para allá donde voy. Entonces, no es que por pensar que la lechuga tiene sentimientos, porque los árboles tienen sentimientos, en descubrimientos recientes determinan la necesidad de establecer... Se comunican por las raíces, ¿no? Y todo el misterio de los establecen hongos, entre ellos, matonean a otros árboles o se alinean entre ellos para que otros árboles crezcan. Entonces, si nosotros comprendemos eso, nos alejamos del concepto de pseudoambientalismo, y yo estoy de acuerdo, o sea, eso de ir a amarrarme a un árbol para que no lo tumben, pero preferir una silla de plástico en vez de una silla de madera, sí, o sea, eso es contradictorio, ¿sí? Eso realmente no es funcional. Entonces, la idea es entender un poco la naturaleza y entender nuestro rol en la naturaleza también, un poco, con toda la dificultad que significa esa abstracción, porque en últimas, nuestro organismo está diseñado para ser carnívoros. O sea, nosotros originalmente éramos carroñeros, pero con el tiempo terminamos siendo cazadores, ¿sí? Y eso en algunos casos puede hacer entrar en conflicto. O sea, las comunidades indígenas africanas que tienen vacas, ¿sí? En su origen, ellos no matan las vacas, ellos las desangran para sacar la proteína de la sangre que tienen allí. Sí. Entonces, la deforestación, el libro que usted hace referencia es un documento de la FAO, ¿sí? Que habla sobre la gran sombra de la ganadería, de la Grand Shadow of the Livestock. Hace referencia a un sistema productivo que definitivamente no está centrado en alimentar, porque es la esencia en la ganadería no está centrada en alimentar a la población, sino está centrada en concentrar tierras, ¿sí? En generar una riqueza. O sea, realmente el asunto de la ganadería no es un asunto de alimentación, porque realmente no es de alimentación, es un asunto de concentración de tierras y de poder. Y esa es la parte, digamos, un poco... Bueno, porque eso no termina siendo los animales, o la fauna. No quiero interrumpirte, Carlos, porque me parece que ambos puntos son válidos. Sí. Yo quiero estar en la mitad, ¿me entienden? Un poco moderando el asunto. Y yo vuelvo al mismo punto. Ojalá quienes nos escuchen y nos vean puedan acercarse a la naturaleza de Bogotá, ¿no? No solamente entender, por ejemplo, cuando ya finalmente pudimos entrar al sector de Sumapaz y descubrir la belleza y la riqueza del páramo y cómo el agua, ¿no? Se concentra en el páramo y cómo podemos vivir a partir de esa riqueza que nos dan unas plantas que crecen por centímetro cada tantos años, ¿no? Que debemos cuidar, que era el terror que nos daba cuando veíamos los cerros incendiados y pensar que los alejones se iban a ir.
¿Cómo hacemos un poco para armar una idea que nos, en esta sociedad, yo siempre repito en el programa, porque es que me parece que somos, ahí sí creo que somos tremendamente hipócritas en esa sociedad incluyente, ¿no? Seamos realmente incluyentes y todos podamos caber bajo el propósito de hablar, por ejemplo, en este caso, de la biodiversidad, de la riqueza natural en Bogotá y de cómo cuidar esas fuentes, por ejemplo, las hídricas, que tienen todo que ver no solo con nuestra subsistencia, sino con el cambio del clima, con ese tema climático con el que arrancamos. Sí. Yo te quiero contar a manera de cuento, contarte cuento. Yo vivo a 45 minutos de aquí, o sea, yo salgo de mi apartamento en Chapinero y estoy en el lugar donde vivo, que es en una vereda que se llama Aguas Gordas. Cuido el agua con pasión. Amo a Bogotá y los bosques de aquí, las montañas de aquí, detrás del Parque Nacional y todo eso me recuerda mucho de donde yo vivo, pero donde yo vivo es mucho, mucho más bonito y es bosque nativo y está repleto de agua. Entonces entiendo tu preocupación y el punto de amar a Bogotá, de respetar, de tratar de cuidar nuestros cerros, el agua. Entonces entiendo eso. Y a los animales y la flora. Y entender sobre todo esto que decía Carlos, que me parece tan interesante y tan claro, como que nos da profundidad y claridad a la hora de separarnos de esa idea dualista, ¿no? Donde nosotros estamos aquí y somos los dueños del mundo, somos los seres humanos y los otros están allá. Ahora la pregunta va para Carlos. ¿Cómo hacemos para hacer que ese paquete de inclusión sea real, quepamos todos y tengamos la posibilidad de sensibilizarnos frente a el cuidado de la biodiversidad y la riqueza natural en Bogotá? Todos tenemos espacio. En la medida en que tengamos una comprensión de la naturaleza, ya sea en un entorno muy natural como Chingaza y todo ese gradiente de transformación que se da hasta la ciudad y en la misma ciudad. Hay digamos, una ideología que es lo que se denomina la infraestructura verde y la infraestructura azul. La infraestructura verde está centrada en la base natural, en la presencia de la vegetación, una vegetación funcional, ¿sí? Entendida como algo que soporta a la fauna principalmente. Puede ser un poco antipático, pero hay plantas, hay árboles que son mucho más amigables con la fauna que otros. Y los cerros, en una medida, digamos, amplia, está dominado por especies que no son tan amigables. Y podríamos, en un plan de recuperación de las coberturas naturales, habilitar espacios mucho más adecuados para la fauna y sería ideal allí. O sea, los árboles no son un elemento igual, sino que son diferentes. Y en la ciudad, la posibilidad de habilitar espacios para la fauna es fundamental. La recuperación de humedales, de los cuerpos de agua. Si uno vincula la vegetación con la fauna y con la biodiversidad, se convierte en algo que sería ideal para Bogotá. Bogotá creció sobre los humedales. En esa historia de la llegada de los españoles, los indígenas estaban asentados en la ladera de la montaña, porque sabían que los humedales tienen una función ecológica e hidrológica muy importante, ¿sí? De oferta de agua, de oferta hacia la fauna, etc. Pero eso no se nos ha olvidado. Y a veces contemplamos o pensamos que volver un poco atrás es imposible, y es posible. Hay ciudades en Europa y aquí en Sudamérica que han decidido otra vez sacar los ríos que estaban pavimentados, como el río que tenemos bajo la 13. Hay un río, entonces uno ve el río que baja los cerros, después ve eso que hizo Yo lo había pensado. ¿Qué pasa con esas quebradas que bajan? Hay que recuperarlas, hay que recuperar. Bogotá podría volver a ser esa ciudad, entre comillas, ese territorio anfibio total que tenía. Claro. O sea, la calidad de vida asociada a entender la función de cada uno y entender los roles que juegan y respetar y dar los espacios. Es posible. No es traer vegetación porque sí, o pintar de verde porque sí, o traer los animales porque sí. Pues el lavado verde. Sí, eso el greenwash es tenaz. Sí. Con respecto a lo que decía Margarita de los cerros orientales y fortaleciendo un poco lo que usted tiene allí en su predio, hay que entender el corredor de conexión tan interesante que hay entre Chingaza y Sumapaz, ¿sí? Y nosotros como bogotanos, ¿sí?, tenemos en los cerros un potencial altísimo de reencontrarnos con la naturaleza. Entonces, si contamos los parques en Bogotá, si contamos los zonas verdes en Bogotá, palidecen respecto a lo que significa los cerros orientales, para entrar a ellos, a disfrutarlos, adecuarlos a disfrutarlos, sería ideal. O sea, una ciudad que cuenta con un espacio natural
con tanto potencial para mejorar la calidad de vida nuestra sería fundamental y es parte de lo que se puede hacer. Y, por ejemplo, trayéndolo y fortaleciéndolo y entrando a usarlo. Yo quiero señalar algo importante aquí y es el concepto de la conservación y la protección no va si no se entiende y no se comprende, y dentro de ese entendimiento y comprendimiento se usa. ¿Sí? A veces hay un concepto errado de uso. Entonces, usar es escuchar las aves por la mañana, escucharlas. Usar es ver el paisaje, usar es caminar por entre el bosque. ¿Sí? A veces el concepto de conservación a ultranza, no toquen, no cojan, lo que hace es generar una visión contraria, porque el dicho de lo que no sirve que no estorbe es complicado. Y es lo que ha pasado, en cierta forma, con las áreas naturales nuestras. Los cerros orientales, como no sirven, entonces el uso va a ser convertirlo en zonas de edificaciones. Los humedales, como no sirven, entonces pavimentémoslos para tener casas porque las casas sirven. ¿Podría plantearse desde aquí, desde nuestra humilde posición, alguna propuesta que nos lleve a tener esta comprensión y a expandir esta comprensión desde la educación, que la educación no es solamente el colegio, no es lo que hacemos en lo cotidiano, la es lo que hacemos, ni siquiera lo que pensamos, ni lo que hacemos realmente, ¿no? Entonces, de manera concreta, muy puntual, ¿podríamos generar alguna propuesta para en lo cotidiano generar una educación que se expanda a una comprensión y una sensibilidad más amplia de este tema? Yo siempre o sea, mi vida es completamente monotemática, ¿sí? Mi vida es la defensa de los animales, entonces yo siempre trato de enfocaría todo a eso. Yo mis esfuerzos los quisiera centrar en la educación a los niños y contrario a lo que nos vienen diciendo de muchos años atrás, incluir el daño que hace el consumo de carne al ambiente. Que el discurso ambientalista y el discurso de salvar las aguas y de sembrar y todo, también se dé un poquito alrededor del consumo de carne y como cambiar un poquito el discurso. Pero en realidad eso sería como el único aporte que yo podría hacer, porque una persona como Carlos podría dar algo más verdadero, más real. Mira, pero te quiero decir una cosa. Hay algo tremendamente verdadero en tu postura y es que tú eres coherente entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Y Carlos, ahora sí, porque pues nosotros aquí somos... El profe. El profe. Carlos, el profe. No, todos aprendemos de todos. Eso, o sea, siempre hay un aprendizaje, es importante y todos tenemos que enseñar. La educación ambiental es fundamental, pero no una educación ambiental centrada en discursos que son sofismas de distracción. ¿Sí? O sea, nuestra educación ambiental está centrada en reciclar y reciclar no es la opción. ¿Sí? La primera es reducir, es ser consciente del consumo. O sea, realmente yo necesito esto, realmente debo adquirir esto, realmente debo comer esto. Sí. Entonces, si nos centramos en la conciencia de lo que consumimos y enseñamos el valor de las cosas en términos del consumo, ¿sí? Ese es el primer paso. Pero reciclar es chévere también, ¿o no? ¿Tú reciclas? Momento, yo reciclo, por supuesto. Okay. Es que miren, primero es reciclar. Reducir. Hay que reducir, porque esa es la conciencia. Estoy contigo. Educación. Educación ambiental, pero debe ser una educación ambiental funcional. Mi sobrino vive en Alemania y un día fui a un parque con él, ¿sí? Y caminé por el parque y decía, ¿y este árbol qué será? ¿Y este árbol cómo se llamará? Y me dio una cátedra total, o sea, 7 años, 6 años, de los árboles, de la fauna que estaba asociada a ellos y de para qué servían, o sea, por qué son importantes. Entonces, es un niño que crece sabiendo lo que tiene, sabiendo que son recursos disponibles, que puede usarlos de manera responsable, porque tiene que usarlos de manera responsable, y que hacen parte de un conjunto. O sea, no es un árbol porque sí, ni es la vaquita porque sí, ni es la lechuga porque sí, ni es la cajita feliz, así, no. Sino es un elemento funcional. Entonces, la educación ambiental funcional es fundamental. Reutilizar es fundamental. Esos pocillos, o sea, cuando uno entra al conflicto de mejor un pocillo de loza o mejor un pocillo de cartón,
Pues definitivamente el de loza, El de que se loza. rehúsa porque el de cartón se va a utilizar y demanda un recurso. Sin entrar en conflicto, si yo uso la chaqueta de una vaca, sí, mato una vaca. Pero si yo uso una chaqueta de plástico, estoy matando 500 vacas por el microplástico que utilizo en la Eso no es elaboración. verdad. Eso Es no es cierto. verdad. Eso está Pero bueno, documentado. eso aquí no es yo creo verdad. que, No es verdad. yo creo que Entonces, no. lo Yo importante creo que eso es, sí. es No, no, no. ponernos de Yo acuerdo pienso en torno la base del conocimiento. y a la Hay conciencia. parte del problema de fondo asociado al conocimiento. Hay que ir a la base del conocimiento. Por eso yo no quepo en el círculo de los ambientalistas, porque sucede esto todo el tiempo. Pero mire, ¿sí? yo creo que a mí las dos posiciones me parecen tremendamente válidas a la Sí, hora de sí. pensar, por ejemplo, en los niños. Ambos tocaron el tema de los niños, desde Claro, cada una de sus claro. posturas. Y ahí yo creo que sí está la posibilidad de generar... Educación. Claro, de educación y de generar una sociedad a futuro que tenga esa conciencia que a Sí. nosotros nos tocó retomar viendo a las comunidades ancestrales porque la perdimos en algún momento y que ahora nosotros Sí. podamos a ellos decirles, miren, la embarramos. Hicimos esto mal, pero ahora hemos aprendido y queremos que ustedes tengan el legado para seguir adelante. Bueno, y me por parece eso que no estar de acuerdo también es saludable. es saludable, ¿Sí? es saludable. Me Es parece saludable que no es estar parte... de acuerdo. Chicos, gracias. Me ha encantado Bueno, estar con es un ustedes, placer Carlos estar y aquí Chucho. también, Margarita. Muchas gracias, de Muchas verdad, con gracias. todo el corazón. Gracias porque poder tener estas conversaciones en un país donde estamos cerrando Totalmente la de acuerdo. puerta a todo tipo de A las conversaciones y a desigualdades. tener posiciones diferentes, pero saber que lo que está presente es la vida, que lo que nos surge es justamente el legado de la vida con conciencia, que es lo más importante. La conciencia es que si no hay conciencia es vacío lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Así que con conciencia nos despedimos de este latido de hoy, llenos de la riqueza de la biodiversidad de Bogotá que nos da para todo, incluso para tener diferentes posiciones, pero encontrarnos en una sola, la ciudad. Hasta la próxima. Al despedirnos, las palabras de Chucho y Carlos resuenan como una melodía. Cuidar del agua no es solo un deber, es un acto de amor hacia lo que somos y lo que seremos. Y así, el latido nos deja con una verdad. En cada río, en cada cerro, late la historia que debemos preservar. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.